en ayuno, y venía llorando en la presencia del Señor durante mucho tiempo, diciéndole: Dios, ¿cuál es la palabra para este congreso, Señor? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres llevar a tu iglesia? El Señor me hablaba, pero el Señor no paraba de hablar. Yo ya notaba algo y decía ya, y el Señor seguía hablando, y el Señor seguía hablando, hasta en la tercera adoración me siguió hablando, y me dijo: el tema lo puse yo, porque estoy marcando un proceso en esta iglesia. Estoy marcando un cambio de temporada. Para los que no me entienden, Dios se maneja en temporadas. Para Dios no existe el tiempo, pero Dios sí estableció temporadas. Toda la palabra de Dios nos habla de las temporadas del Señor. Pero a esta iglesia, Dios le está llevando a un cambio de temporada, como una novia para el rey. Le está diciendo el Señor a esta iglesia: iglesia, yo voy a llevarte a una nueva dimensión, a un nuevo proceso. Yo te voy a llevar a una nueva temporada. Y hoy se inicia una nueva temporada en esta iglesia. ¿Cuántos pueden decir: hoy se inicia una nueva temporada en mi vida? ¿No se escucha? ¿Cuántos pueden decir: hoy se inicia una nueva temporada en mi vida? Hoy se inicia una nueva temporada en esta casa. Torre Fuerte, hoy se inicia una nueva temporada en el nombre de Cristo Jesús. No pensé que usted iba a estallar con esta palabra. No pensé que usted se iba a poner de pie y iba a decir un gloria a Dios. Porque si usted no me entiende lo que significa lo que le estoy diciendo, es un inicio de una nueva temporada. Es decir, van a acabarse sus lágrimas, va a acabarse esta lucha que está durando durante mucho tiempo, va a acabarse ese problema que estaba desarrollando durante mucho tiempo. El Señor dice: yo te llevo una nueva temporada. Pastores, Dios les lleva una nueva temporada. Músicos, Dios les lleva una nueva temporada. Hermana, Dios te lleva una nueva temporada. Dios nos lleva a una nueva temporada. Lucas capítulo 15, versículo 8 al versículo 10. Lucas capítulo 15, versículo 8 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. La leo con toda reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola de la moneda perdida? Yo he leído muchas veces esta parábola de la moneda perdida y soy sincero, la he leído y he pasado de largo. Pero el Espíritu de Dios me llevó a esta parábola, y previamente hay otras parábolas que muestran un proceso. Ahí está la parábola de la invitación a la gran cena. La siguiente parábola es la parábola de que la sal pierde su sabor. Y la siguiente parábola es la oveja perdida. Y después viene esta de la moneda perdida. Y estas tres parábolas anteriores muestran un proceso donde alguien que recibió la salvación descuida su comunión con Dios. La invitación a la gran cena. Todos hemos sido invitados a la cena del Cordero de Dios. Pero la siguiente parábola es: la sal pierde su sabor. Dejamos de ser fervorosos, dejamos de ser bien alentados, bien animados en el Espíritu Santo de Dios. Y cuando dejamos de ser animados y fervorosos en el Espíritu, viene la siguiente parábola, la oveja perdida, nos perdemos.
Y viene como conclusión esta parábola de la moneda perdida. ¿Qué perdió la novia en esta parábola que acabamos de leer? Perdió una moneda. Cuando alguien termina apartándose de la convite que hizo el Señor, perdemos la moneda. ¿Y qué es la moneda en esta parábola? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor que el Señor nos ha dado el sello del Espíritu como las arras de la salvación. ¿Qué representa esta moneda? En la antigüedad, cuando un novio se iba a comprometer con una mujer, obvio, lo que le regalaba no era el anillo de compromiso como hoy en día se acostumbra. Lo que le regalaba era como una tiara y de ella colgaban 10 monedas. Y en cada moneda impregnaba la inicial de una de las cualidades de ella, de una de las características de ella. Y cuando menciona esta parábola el Señor, sucede que cuando esa novia que recibía esa tiara con 10 monedas, en el proceso de su noviazgo, o en el proceso hasta su casamiento, si se le perdía una de sus monedas, ella quedaba envilecida, ella quedaba avergonzada y no se podía casar jamás. No iba a entrar a las bodas. Entonces el Señor nos dice de que una mujer perdió una moneda, pero la buscó con diligencia. La buscó con diligencia. Cada una de esas monedas representaba una virtud de ella. Pero qué terrible es que una mujer pierda una de sus virtudes. Y qué terrible es que una iglesia pierda una de las virtudes que el Señor ha puesto en nosotros. El día de hoy, cuando una pareja se ama y han esperado el tiempo en la voluntad del Señor y han designado la fecha, ya semanas antes la novia compró su traje, su vestido, ya semanas antes ya tiene contratada a la estilista que le va a arreglar. Y cuando llega el día esperado, ella se levanta muy temprano, va, se viste y busca estar impecable para su día. Yo no he visto un matrimonio en el cual la novia haya llegado despeinada, ese rato subiéndose el cierre, diciendo, a ver, ¿con quién me voy a casar? No, ¿verdad? Siempre las novias, ese es su día. Se hacen el manicure, se hacen sus mascarillas, se pintan las canas cuando ya tienen, practican la prosa, se meten al gimnasio, se ponen así súper esbeltas, o si no, se compran unas 10 facas y se ponen así. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando llega, está perfecta. El novio, por el otro lado, que es como su servidor, ya días anteriores ya tiene todo planchado, todo seleccionado, y comienza a vestirse con lujo de detalle. ¿Por qué? Porque el día de las bodas ha llegado. Amén. Porque el día del compromiso ha llegado. En la Biblia encontramos una historia similar de los momentos previos al encuentro nupcial. Y lo representaron hace un momento con el teatro. Y está en Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 12. Y nos habla de las 10 vírgenes. Muchas veces hemos escuchado prédicas sobre las 10 vírgenes. Pero sinceramente, pastores, lo que me asusta es que jamás se toca el punto central de esta parábola. Me asusta y me molesta que nunca se trata el mensaje intrínseco de esta parábola. Porque se ha predicado en base a esta parábola de que el Espíritu Santo es el aceite de sus lámparas, lo cual es correcto. También se ha predicado de que hay que tener las lámparas siempre encendidas, lo cual es correcto. Y también se ha predicado de que debemos estar vigilantes en base a esta parábola, pero también es correcto. Y lo que le voy a decir a continuación es lo que venía peleando con Dios durante mucho tiempo, porque no lo quería decir. Es un congreso de motivación y de avivamiento, pero el Señor
quiere que entendamos el mensaje intrínseco de esta parábola. La conclusión del mensaje de las 10 vírgenes es que las otras 5 insensatas también eran novias, o no eran novias. Sí, eran novias. También tenían la promesa. Tenían la promesa. Pero cuando vino el esposo, ellas tardaron en estar preparadas. Y cuando quisieron entrar a las bodas, aquí está la clave. Cuando ellas quisieron entrar a las bodas, el esposo les dijo, no las conozco. No les dio otra oportunidad. La iglesia estos tiempos debe reconocer que Cristo viene pronto. Amén. Estoy hablando palabra del Señor. La iglesia debe reconocer que Cristo viene pronto a levantarla. Amén. Pero la iglesia vive creyendo en Caperucita Roja y Santa Claus. Porque cree que durante el juicio, si se queda en el juicio y no va en el rapto, cree que si se queda en el juicio va a tener otra oportunidad de salvación. Y piensa que, ay, si no me dejo poner el sello de la bestia, si es que me voy a las montañas, si es que resisto hasta el final, seré salva. Pero la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6, le dice a la iglesia que se queda, que no tendrá otra oportunidad. Para la iglesia, esta es la oportunidad de vivir en santidad. Amén. Para la iglesia, este es el tiempo de vivir en consagración. Amén. Para la iglesia, este es el tiempo de estar vigilantes. Amén. Usted está pensando que puede vivir tibio o tibia y nada va a pasar, que el Señor nunca nos va a llamar a juicio. Pero el Señor viene pronto. Amén. Usted prende el televisor de las noticias y las noticias dan testimonio de la palabra de Dios. Las noticias dan testimonio de que los tiempos se están cumpliendo. Las noticias, el mundo se da cuenta y la iglesia está dormida. Hoy es el tiempo de la medianoche. Estamos en el tiempo de la medianoche, cuando el Señor viene a levantar a su pueblo. Amén. Mas la iglesia está afanada en resentimientos. Yo ya no voy a servir en la iglesia porque la pastora me miró mal. Yo ya no voy a estar en el ministerio porque el hermano me trata mal. Yo ya no me voy a la iglesia porque los hermanos me caen mal. O también la iglesia está afanada en buscar reconocimiento. Que me conozcan. Yo soy el predicador. Yo soy el apóstol, el querubín, el serafín y el ángel caído. La iglesia está afanada en ser próspera. Pastor, predíqueme de prosperidad. Pastor, predíqueme que voy a tener un edificio, que voy a tener 10 carros, que voy a ser el hombre y la mujer más bendecida. Gloria a Dios. No le voy a predicar eso. Le voy a predicar que Cristo viene pronto. Le voy a decir a este pueblo que debemos estar listos como una novia para el rey. ¿No les gustó? No importa, yo me voy. Usted se queda con su resentimiento. Y si viene el Señor, yo me voy con Cristo. Pastor, nunca más lo vamos a invitar. Gloria a Dios. Yo quería que me anime al pueblo. Iglesia, sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Gloria a Dios. Me encanta una canción de Marcos Vidal que dice: ¿dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Dónde están aquellos hombres como Moisés? ¿Dónde está aquella iglesia que llegaba, se postraba ante la presencia del Señor y lloraba? Lloraba por la salvación de las almas y no estaba llorando por, como suelo decir en Ecuador, 5 centavitos de felicidad. No sé si han oído ese pasillo de Ulrani. ¿Dónde está la iglesia que venía, se postraba? Aunque estaban barriendo, no le importaba y se postraba aquí en el altar. Así sea que comía polvo, pero lloraba y lavaba el altar con sus lágrimas. Y llenaba este altar de adoración. Y la gloria del Señor caía.
Se ha perdido la moneda. Se ha perdido la moneda. Y vivimos contentos diciendo, yo soy la novia, soy la iglesia, soy la que recibe las promesas de Dios. Y no es así. Debemos vigilar. La iglesia debe alistarse como una novia para el rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia debe alistarse como una novia para el rey. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy es el tiempo de la medianoche y la iglesia tiene que estar alistada. Y repito la parábola de la moneda perdida. Y me puse a pensar y a meditar en el Señor. ¿Cuáles son las monedas que el Señor ha dado a la iglesia? ¿Cuáles son las 10 monedas de la iglesia? La primera moneda que recibió la iglesia es la fidelidad. ¿Qué quiere decir la moneda de la fidelidad? Y es que la iglesia no anda desanimada ni cansada, sino que anda fiel en los caminos del Señor. Muchos dicen, pastor, estoy desanimado, no voy a ir a la iglesia. Pero nunca dicen, pastor, estoy desanimado y voy a dejar de trabajar. ¿Verdad? Muchos dicen, pastor, estoy cansado, voy a dejar el ministerio un rato. Pero no dicen, pastor, estoy cansado, voy a dejar de trabajar para el mundo. Y hay una iglesia infiel, desanimada. ¿Por qué? Porque ya no ora, ya no vigila, ya no ayuna, ya no clama al Señor. Está desanimada. Es tiempo que la iglesia debe volver a meterse en el fuego del Señor. Es tiempo que la iglesia debe volver a meterse en la oración, en el ayuno, a ser una iglesia fiel en los caminos de Dios. La segunda moneda de la iglesia es que es una iglesia virtuosa. Cumple las características de Proverbios capítulo 31, versículo 10 en adelante. La iglesia es aquella mujer virtuosa que el Señor busca hallar en nosotros. La palabra de Dios no es para que nosotros engalanemos a otras personas. La palabra de Dios es para que nosotros comprendamos la relación que Dios quiere tener con el ser humano. Y el Proverbios 31 es las características que Dios quiere hallar en nosotros, en esta iglesia, que sea una iglesia virtuosa, que tiene bendición en su vida, que trabaja, que se esmera, que vigila, que diezma, que ofrenda. Esa es una iglesia virtuosa. O si no, lea Proverbios capítulo 31. Tengo el tiempo limitado, tengo que ir rápido. La tercera moneda de la iglesia es que la iglesia debe ser limpia y santa. La iglesia debe ser limpia y santa. Amén. Limpia de falsas doctrinas. Limpia del pecado. Apartada de las cosas del mundo. La iglesia debe vivir en santidad y en limpieza. No escuchando música mundana. No yendo a bailes para decir, es que voy a predicar, pastor. Dejando las telenovelas. Amén. Amén. Una viejita decía, dale, pastor. Y seguía hablando el pastor y la viejita se levantaba y decía, dale, pastor. Y seguía hablando la viejita, el pastor y la viejita decía, dale, pastor. Hasta que el pastor dijo, déjenme chisme. Ay, pastor, ay, me dio a mí. Me parece que existen algunos esta noche. Amén. La iglesia debe dejar las murmuraciones. Amén. Amén. Yo debería ser el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Tengo una voz más profunda que el pastor Juan David. Soy más atractivo. Predico mejor que el pastor. Sin divisiones, sin murmuraciones. Yo prefiero ser desestimado a los ojos de los hombres. Ser humilde y no presumirme y hacerme el grande. Amén, amén. Pero ser apreciado a los ojos de Dios. Amén. Y aquí tienen un pastor así.
Pocos son los pastores que se entregan a adorar. Amén. Y yo he visto a este hombre postrarse aquí en alabanza y adorar al Señor. Amén. Pocos son aquellos hombres que tienen un corazón de adorador y Dios ha puesto ese corazón de adorador. Amén. Pocos son los hombres que aún siendo grandes aprecian la oración y la estiman como piedra preciosa. Y ahí está un hombre que estima la oración y la búsqueda de la presencia del Señor como piedra preciosa. Y el Señor me dijo estos días, yo te voy a entregar unas llaves de un templo más grande. Amén. Dios va a enviar a alguien y te va a poner unas llaves en tus manos de un templo más grande. ¿Por qué no busca reconocimiento? Él no busca que lo conozcan. Él busca adorar al Señor. Amén. Y tales adoradores busca el Señor que los adore. Y la adoración nace de un corazón santo. La adoración nace de un corazón que vive en santidad. ¿Cuál es la primera moneda de la iglesia? Fidelidad. La segunda moneda de la iglesia es la virtud. La tercera moneda de la iglesia es la santidad. Y la cuarta moneda de la iglesia es algo que se ha perdido hoy en día. Y es que es una iglesia enamorada. Tiene una relación apasionada con Dios. Les hago una pregunta. ¿Usted se casaría con alguien que no le ama? Usted, mi hermana, si es que viene un hombre así todo grosero y le dice, cásate conmigo. ¿Sabe así? Aleluya. Gloria a Dios. No. Usted se va a casar con alguien que le ame. Mi hermano Fernando, ¿usted se casaría con alguien que no le ame? Nadie se va a casar con alguien que no le ame. ¿Y por qué queremos creer que Dios se va a casar con una iglesia que no ama su presencia? Venimos a la iglesia por rutina, servimos por tradición, decimos amén por costumbre, mas no amamos al Señor. Y debemos amarlo. No sé cuántos hayan leído y entendido el libro de Cantar de los Cantares, que no está simplemente para demostrar ahí cuánto amaba al esposo o a la esposa, sino que está ahí para enseñar a la iglesia cómo debe amar a su marido y cómo ama el marido a la iglesia, cómo la iglesia debe amar a Jesucristo y cómo Jesucristo nos ama a nosotros. ¿Tiene usted ese corazón enamorado por el Señor? ¿O es un corazón interesado que dice, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, yo quiero? Y ya no hay una iglesia que dice, Señor, yo quiero buscar tu presencia, estoy enamorado de ti, Señor, enamorada de ti, anhelo tu presencia. Ya no hay esa iglesia enamorada, la iglesia ha perdido esa moneda. Pero aquí no es el caso, ¿verdad? ¿Cuántos están enamorados del Señor? Levante su mano. Dígale a la persona que tiene a su lado, yo estoy enamorada de ti. Yo estoy enamorado de ti. Yo estoy enamorado del Señor. La tsunamita decía, ¿dónde está mi amado? Yo lo busco, corro tras él y no lo hallo. Y así debe ser la iglesia, buscando la presencia del amado, diciéndole, mi amado, ¿dónde estás? Mi amado, ven a mí. Mi amado, acércate a mí. La iglesia debe tener esa característica, esa moneda. Ser una iglesia enamorada. La siguiente moneda, la quinta moneda es que es una iglesia fuerte en la fe. Dije que es una iglesia fuerte en la fe. No se desanima. Esta iglesia no se desanima, ¿verdad? Usted no se desanima. Viene la tormenta, la dificultad, usted sigue firme, ¿verdad? Usted no dice, pastor, visíteme. No, usted no. Usted es una iglesia fuerte en la fe. Ese amén suena a mentira. La iglesia debe ser fuerte en la fe, no se desanima ante la dificultad. La iglesia ante la dificultad debe buscar más de Dios. Yo no entiendo cómo algunos cuando viene el problema dejan de congregarse.
Y ante la dificultad, la iglesia debe plantarse como palmera en la presencia de Dios. Es decir, yo de ti no me muevo, Señor. Yo de ti no me muevo, Señor. Aunque no tenga para la comida, pero te seguiré adorando. Aunque no tenga para pagar el arriendo, pero te seguiré buscando. Aunque no tenga para comer, Señor, ni para vestirme, ni para los medicamentos, yo te seguiré buscando. Aunque tenga problema tras problema, yo seguiré firme en la fe, porque fiel es el que me prometió. ¿Dónde está esa iglesia firme en la fe? Diga gloria a Dios. ¿Dónde está esa iglesia firme en la fe? Diga gloria a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que dice, no importa si mi esposo sigue en el mundo y me impide venir a la iglesia y servir a Dios, yo seguiré sirviendo al Señor? ¿Cuántos están aquí? Digan amén. ¿Cuántos siguen luchando con sus hijos que están tal vez en las drogas, en la corrupción de este mundo? Y le dicen al Señor, no importa que ellos sigan allá, yo te sigo creyendo, Señor, porque tú has dicho que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y mi casa, mi hijo, mi esposo, mi familia, vendrán a tus pies, Señor. ¿Cuántos pueden decir como el salmista? Y no viviré, sino que no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No, que le dice, pastor, ya venga a leerme el Salmo 23, creo que ya me voy a morir. ¿Qué tiene mi hermana? Me duele la muela. ¡No! Debemos ser una iglesia firme en la fe. Firme en la fe. Fiel es el que nos llama. Amén. Fiel es el que nos llama. La otra moneda de la iglesia es la oración. Amén. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gusta orar? Amén. Para la iglesia es su pan diario. Amén. Así es. La oración para la iglesia es su fuerza, es su vitamina, es su alimento. Lo primero que debemos hacer al levantarnos no es prender la televisión y ver las noticias y llenarnos de amargura. Lo primero que debemos hacer al levantarnos no es despertarnos y pelear con el esposo o con la esposa. Lo primero que debemos hacer al levantarnos no es coger el celular y ver quién nos dio like en las fotografías en Facebook. Lo primero que debe hacer la iglesia es levantarse y tirarse al piso de rodillas y decirle, amado mío, aquí estoy buscándote. Busco oír tu voz el día de hoy, Señor. Yo quiero tocar el borde de tu manto. Pero hay muchos que ya no oran. Y dicen, me voy con el Señor. Dios no te va a llevar. Es que somos una iglesia moderna. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. O sea, somos una iglesia que sale en las redes sociales. Somos una iglesia porque pastor. O sea, yo voy a esta iglesia porque tiene pantallas y no oran. He visto iglesias que se levantan, cogen el púlpito y dicen, hermanos, bienvenidos, vamos a alabar. Vamos a cantar alabanzas espirituales. Y tienen la osadía de cambiar la letra de canciones mundanas y ponerle una letra cristiana con la misma música, trayendo extraño al altar. Y no oran ni por los enfermos, ni por sanidades, ni para que alguien acepte a Cristo Jesús. No oran ni para que su suegra esté bien. La iglesia debe orar. Chicos deben orar. Amén. Crecen y se van a casar y necesitan orar bastante para que Dios les dé una ayuda idónea, no una demonia. Chicas, ustedes son muy guapas, tienen que orar. Pero pastor, no hay hombres de la iglesia. Y Juan David, el Alejandro. Pero guapos, pastor. Oren. Oren para que Dios les quite el velo. O les ponga un velo para que los vean guapos.
Dios ama mucho. Chicas, en verdad, oren. Amén, así es. Para que no les toque un esposo infiel. Un esposo que las golpee. Un esposo que las abandone. Amén. Y tengan que vivir la misma historia que sus madres. Pastor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no oras? Amén, así es. Pastor, estoy atravesando luchas. Lo primero que te voy a enseñar es a orar. Y pelea tus batallas como buen soldado de Jesucristo. Amén. La siguiente moneda de la iglesia es que soporta las pruebas. Soporta las pruebas. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesucristo no dijo, iglesia, yo vencí porque ustedes estén en la doctrina de la prosperidad. Todo ok. Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y la iglesia debe tener esa característica, que soporta las pruebas. Yo estoy 3 años y medio, 3 años 7 meses, con algunos días y algunas horas de casado. Y desde el primer día siempre estuvimos al servicio a tiempo completo para el Señor. Y a veces mi esposa me ha dicho, Fernando, no tengo zapatos. Y yo le he tenido que decir, pídele a Dios. Fernando, ¿y ahora qué comemos el día de hoy? Solo hay arroz. Pues, lo que haya, mi amor. Y ella me ha enseñado que es una esposa que soporta la prueba. Porque ella me ha tomado la mano y me ha dicho, mi hijo, ya vendrán días mejores. Amén. Sigamos adelante. Pero la iglesia viene la enfermedad. Señor, va una. Le botan el trabajo, Señor, van 2. La pastora le pega un grito, Señor, ahí te quedas. Se apreció la pastora. La iglesia el día de hoy no quiere soportar las pruebas. Hay hermanos saltamontes que van de iglesia en iglesia diciendo, en esta iglesia no hay bendición, me voy a otra iglesia, y voy a otra iglesia, y voy a otra iglesia buscando la bendición. Y llega a una iglesia medio carnuda, no espiritual, una iglesia chuleta. Es medio bandeja paisa. Hasta carne. Donde no está el Espíritu de Dios, está el Espíritu del mundo y les comienzan a prosperar y decir, ¡ay, encontré la iglesia de Dios porque aquí sí me va bien! Mentira. Caíste en la trampa del maligno. Soporta la aflicción como buen soldado de Jesús. Amén. Soporta las pruebas. Amén, así es. Crea en ti las marcas de Cristo. El apóstol Pablo dijo en la carta de Filipenses, hermanos, tengan paz. Porque las aflicciones que estoy atravesando y he atravesado han venido a ser patentes para la gloria del Señor. Y en mis manos llevo las marcas de Cristo. Siempre antes de una gran bendición hay una gran prueba. Siempre antes de alcanzar la victoria hay una gran lucha. Amén, así es. Una gran lucha. Pero si salimos avantes, si salimos victoriosos de esa lucha, cae sobre nosotros un mayor peso de gloria. Amén, aleluya. Yo no estoy aquí para contarles las pruebas, pero sí estoy aquí para decirles que el Señor se glorifique en cada una de ellas. Y cada prueba sobre mi vida ha sido un mayor peso de gloria. En una ocasión estábamos organizando un congreso a nivel nacional. Y mientras arreglábamos la iglesia,
tuve un accidente y un tanque con disolvente se prendió fuego. Yo me quemé un poco las manos, pero un sobrino muy pequeño se quemó todo el cuerpo. En un 5. La ropa se le quemó, se le derritió en la piel, todo quemaduras de 3er grado, un niño chiquito. Lo llevamos corriendo al hospital, lo internaron. Yo me fui a la casa, me saqué yo mismo las llagas de las quemaduras, me metí en la ducha y me puse a llorar y decirle: Señor, ¿por qué permites esto? Si estaba con mi sobrino arreglando tu casa para el Congreso. Tiempo después, eso se convirtió en un mayor peso de gloria, en un mayor nivel de unción, Amén. en un mayor nivel de revelación del Señor. Amén. Hermana, este día quiero decirle, has venido atravesando tantos problemas, pero el Señor te dice: yo te estoy encaminando a una nueva temporada. Pastores han tenido que luchar mucho. Este congreso lo tuvieron que parir, lo tuvieron que parir literalmente, pero eso se ha convertido en ustedes un mayor peso de gloria. Hermana, tal vez usted ha tenido que luchar mucho hasta este día. Por el Señor les dice: iglesia, Aguas de Llana, Torre Fuerte, Dios les dice esta noche: te estoy llevando a una nueva temporada. Porque esta es una iglesia que soporta las pruebas. Tiene pruebas, pero se fortalece en medio de ellas. Es como las palmeras. Las palmeras no se rompen ante los huracanes, no se desgarran, pero se doblan, y mientras más se doblan, sus fibras internas se van quebrando. Y cuando pasa el huracán, la palmera comienza a crecer un poco más. Todas las palmeras tienen un límite de estatura, pero si usted ve las palmeras del estado de Florida, son las más altas que hay, porque son las que más se someten a los huracanes. No se quiebran, no se desgajan, sino que crecen en medio de la tormenta. Santo, Y aleluya. así es la iglesia. Amén. No se quiebra, no se desgaja, crece en medio de la tormenta. 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 Estás creciendo, iglesia. Estás creciendo, hermano. Estás creciendo, hermana. Amén, aleluya. La siguiente moneda, la 8ª moneda que el Señor dio a la iglesia, es que predica el evangelio de Jesucristo. Gana almas, las arrebata de las garras del enemigo, hace discípulos. Jesucristo dijo: id y haced discípulos. Y esa es una de las monedas que el Señor entregó a la iglesia. Predica de Cristo. ¿Cuántos ganan almas aquí? Amén. ¿Cuántos no tienen vergüenza de decir que son cristianos? Amén. En su trabajo, en sus estudios, aún en medio de su familia. Una vez un joven se me acercó y me dijo: pastor, ore por mí. ¿Qué pasa? Es que se acercan las vacaciones y tengo que regresar a mi ciudad, a mi casa, a mi familia. Amén. ¿Y cuál es la razón de la petición? Es que en mi casa todavía no saben que soy cristiano hasta ahora. Y no quiero que se enteren. Le di un coscorrón santo. ¡Recibe! El mundo debe enterarse que somos cristianos. La palabra de Dios dice que la creación entera anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Amén. No entendieron esta palabra. La voy a repetir. La palabra de Dios nos dice que la creación entera anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Está como con dolores de parto. Está esperando esa gente afuera que usted vaya y le predique de Cristo. Esos matrimonios destruidos están esperando que usted salga esta noche y les traiga la mañana y les diga: vamos a la iglesia, porque cuando escuches la palabra de Dios, Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a liberar, Dios va a restaurar tu hogar. Debemos predicar de Cristo. Debemos ganar almas cada día. Debemos quitarnos ese velo espiritual y ver cómo las vidas de las personas están caminando a la condenación. Y cada día levantarnos más en el Señor.
La siguiente moneda que Cristo entregó a la iglesia es que la iglesia debe ser ejemplo. ¿Cuántos son ejemplo en esta iglesia? Oh. La iglesia debe ser ejemplo. La iglesia no debe estar en contiendas. Botarle la basura a la vecina porque es molesta. Sacar el perro al patio de los vecinos para que haga sus necesidades. La iglesia no debe ser murmuradora. La iglesia no debe estar andando, estar viviendo en la tienda, en un lugar y en otro, y decir mañana le pago, y no pasa por ahí, sino que se dan las vueltas. Aquí no pasa, ¿verdad? Aquí son fieles. Aquí no piden prestado y luego se olvidan. Eso ya en Ecuador, aquí no. Gracias a Dios. La iglesia debe ser ejemplo. ¿Cuántos jóvenes son ejemplo? Jóvenes solteros. ¿Cuántos jóvenes son solteros? ¿Cuántas esposas son ejemplo de buenas esposas? A veces decimos, hay que imitar a Cristo, pero el apóstol Pablo, él se cargó la cruz y dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Cuántas mujeres dicen, imítame hija a mí porque yo imito a Cristo? Pero muchas esposas, muchas mujeres le dicen a la hija, hijita, no te dejarás ver la cara de ese indio feo. ¿Qué se ha creído mandándote hacer la comida? Planchándole la ropa a ese sucio. Ni que se vea la cara, déjalo. Aquí no son así. Por si acaso. Por si acaso. La iglesia debe ser ejemplo. Ejemplo de buenas obras. Ejemplo ante todos. Ejemplo ante todos. Dice la palabra de Dios que debemos ser cartas abiertas. Cartas abiertas. Cartas expuestas. Somos ejemplo, ¿no? Hoy en el trabajo nos aprovechamos del ingenuo. En los negocios nos aprovechamos del inocente. A veces se ha perdido esa moneda en la iglesia. Aquí no hay hermanitas gruñonas, ¿no? Que son las pitbulls de la iglesia. Aquí no hay. Allá de donde yo vengo sí hay. Y esas para nada son ejemplos. Cosa que se acerca una persona nueva a la iglesia y con perro. Y se ponen a orar, pastor, oremos. Para si es que es de Dios que siga en la iglesia, si es que no es de Dios que se vaya por otro lado. Yo les voy a decir, Señor, déjame que te la mande, por favor. Déjame que te la mande. Debemos ser ejemplo. Maridos deben ser ejemplo. Laven de vez en cuando los platos. Hagan como el pastor. Todas las mañanas hace el desayuno, el almuerzo y la cena. Aprendan a este varón, miren que no se mueve. La 10ª moneda es que pelea la buena batalla. Amén. Gloria a Dios. Marcha hacia la victoria en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Es difícil ser cristiano en estos tiempos, pero pelea en contra de la corriente de este mundo y ser un buen cristiano. Es difícil, hermanas, ser buenas cristianas en estos tiempos, porque por todo medio anda el tentador. Es difícil ser un buen cristiano o pelear la buena batalla en estos tiempos, esposos, porque por todo lado anda el tentador.
Y somos tentados no solamente a caer en el pecado, sino somos tentados a dejar de pelear la buena batalla de la fe. Y el que pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la corona de la vida. Echa mano de la corona de la vida. Las 10 monedas cuelgan de una cadena. Y la cadena es el Espíritu Santo. No voy a continuar predicando, personas, porque Dios quiere obrar esta noche. Cada una de estas características están pendiendo de la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo la iglesia puede ser fiel en estos tiempos si no tiene la presencia del Espíritu Santo? Amén, así es. ¿Cómo la iglesia va a ser un pueblo virtuoso si no tiene la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida? Amén. ¿Cómo la iglesia va a vivir en santidad si no tiene la presencia de Dios en su vida? ¿Cómo la iglesia va a ser enamorada si no está llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo la iglesia va a ser fuerte en la fe si no está firme en el Espíritu Santo, llena de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo la iglesia va a orar si no le da importancia a la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo la iglesia va a soportar las pruebas si no tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo la iglesia va a predicar si no tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo la iglesia va a ser ejemplo si no tiene la presencia del Espíritu Santo? ¿Y cómo la iglesia va a pelear la buena batalla si no tiene la presencia del Espíritu Santo? Y debemos llenarnos del Espíritu Santo. Debemos volver a la fuente. Debemos volver a la fuente que es la presencia del Espíritu Santo. No vayamos a promesas y declaraciones vanas que no están en la palabra de Dios. Debemos ir a la presencia del Espíritu Santo de Dios, que sostenía a aquellos grandes siervos del Señor. No era una fuerte convicción, era una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo usted va a salir adelante? Es con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Póngase de pie. El Espíritu de Dios esta noche quiere orar más que palabras. Él mismo quiere tocar tu corazón. Él mismo quiere tocar tu vida. Póngase de pie, por favor. Levante sus manos en alto y dígale: